La leyenda de la casa de la viuda. Sabemos lo que todo el mundo sabe, es la respuesta más común cuando algún curioso pregunta a los pobladores de Punta del Diablo acerca de la famosa casa de la viuda, esa mansión de techo rojo que vemos entre las rocas, junto a un pequeño faro, en el extremo sur de la playa de la viuda a la que da nombre. Después de tomarse unos segundos, algunos se animan a revelar un poco más sobre la leyenda y comienzan diciendo, aunque tímidamente, como sin querer molestarla, que allí vivió en los años 50 una mujer argentina, viuda de un hombre muy rico. La historia de esta viuda es uno de los enigmas que dan identidad al pueblo, y que aún guarda algunos rincones oscuros. A Casas en el Este le pudo la curiosidad, por eso decidimos investigar los hilos que tejen esta leyenda. Una viuda argentina, el hilo conductor de la leyenda. Nadie sabe con exactitud cómo la viuda llegó a ese lugar en una época en la que el balneario era prácticamente desconocido, ni siquiera aparecía en el mapa y tenía pocos habitantes. También es un misterio cómo se logró construir semejante casa, además del faro, en el medio de la nada, ni qué pasó con ella. La leyenda tiene un gran vacío, porque, de repente, la casa pasó a manos de unos europeos, pero nadie tiene claro si la viuda vendió la casa o se murió. Lo cierto es que ella ya no vive en esa mansión desde hace 40 años o más, pero todo el que cuenta la historia de la casa se refiere a la casa de la viuda. Dicen que ahora viven allí unos franceses, o unos belgas, o unos alemanes. ¿Quién era esa misteriosa viuda? Con la historia bastante delineada, nos propusimos averiguar algo más. ¿Quién era la tan citada viuda? Nos contaron que llegó a Uruguay disparando de la Revolución Libertadora, la dictadura argentina que derrocó al presidente Juan Domingo Perón. María Gebrán se llamaba, y su esposo era el señor Verdín. A Punta del Diablo llegó ya viuda y con sus hijas. Era rica, algunos dicen que porque en Argentina era dueña de una cadena de farmacias, y otros dicen que porque de su esposo heredó una empresa conocida como la Franco-Argentina Seguros. Lo que hoy se conoce como la Casa de la Viuda fue el casco de una de sus estancias, porque también tenía campos en la zona, por el Camino del Indio y por la Ruta 14. Los lugareños que la vieron llegar cuentan que la plata la traía escondida, por ejemplo, en las cubiertas del auto. Cada tanto llegaban camiones de la mudanza, y la viuda contrataba gente del balneario para descargarlos. Según la leyenda, la viuda de Verdín consiguió instalarse allí tras un acuerdo con el gobierno uruguayo, por el cual debía construir y mantener el faro que hoy conocemos como el Faro de la Viuda. Sin embargo, esto no puede ser cierto, porque cuando María de Verdín llegó con sus hijas a ese lugar, la casa ya estaba construida. La viuda no fue la primera dueña. ¿La viuda construyó la casa? La respuesta nos llega a través de Lirio Rocha, que llegó en 1940 a Punta del Diablo cuando tenía 16 años, y sigue allí hoy, a los 90. En aquel entonces la casa en cuestión ya existía, y su dueño era Emiliano Cuadrado, un hombre rico de castillos. Lo que no recuerda Lirio es si, al lado de la casa, el faro ya estaba construido o no. La casa sí, e incluso puede no haber sido construida por Cuadrado. Esto descarta el hecho de que la viuda de Verdín haya llegado a un acuerdo con el gobierno uruguayo para construir su casa ahí. Lo que sí puede ser verdad es que la mujer argentina haya ofrecido hacerse cargo de construir o mantener, en el caso de que ya estuviese construido el faro que se encuentra al lado de la casa, a cambio de que la casa no fuese demolida, ya que se encontraba en una zona donde no se permitía construir. La familia Stiberlin. Sé que hay gente en la casa porque veo movimiento, pero no sé quiénes son, cuenta Roitou, una mujer que nació y vive en Punta del Diablo. Era una familia, sé que uno falleció, y viste que después se hereda, dice otra lugareña. Y un hombre, que por haberla escuchado en el balneario conoce la leyenda, la da por finalizada diciendo que falleció uno de los hermanos, fueron falleciendo todos, y ahora no sé quién tiene la casa. Por mantener la leyenda viva, por guardar el secreto, por miedo o por desconocimiento, la mayoría de los que viven en Punta del Diablo dicen poco y nada de los dueños actuales de la estancia. Incluso, para algunos, la leyenda es leyenda porque allí vivió un ser enigmático, la viuda, y hoy, nadie sabe quién vive allí. La realidad es que la viuda no fue la última dueña. Hacia los años 70 le vendió la estancia a una familia belga, de apellido Stiberlin.
Desde que estos europeos se alojaron en la casa de la viuda, los que conocen la zona la destacan por dos particularidades. La primera es que en el predio de la casa hay una pista de aterrizaje, porque los Styberlin usaban avionetas como medio de transporte, y hay quienes una vez vieron que una avioneta se estrelló. La segunda es que no les gustaba que la gente ingresara a su predio. Sucedía que el faro funcionaba como atractivo para turistas que se acercaban a contemplarlo, sin saber que estaban en una propiedad privada. Generalmente, se encontraban con un cuidador que estaba armado, y según los lugareños, no tenía problemas en disparar, aunque nunca lastimó a nadie. La casa por dentro. Marcelo, nieto de Lirio Rocha, es uno de los pocos privilegiados que visitó la casa, porque su padre conocía al cuidador. Le pedían permiso para ir a pescar desde las rocas, y un día, el cuidador los invitó a visitar la casa. Tenía 10 o 12 años y lo que más le llamó la atención fue el sótano, lleno de vinos. Entre las rocas se encontraban las bombas que llenaban una piscina con agua del océano. Además, Marcelo recuerda ver en la estancia un hombre flaco, alto, que siempre andaba de casco blanco. Ese fue el último de los Styberlin originales, quien falleció en la estancia atropellado por un camión. Sus herederos serían los actuales dueños de la estancia. ¿Dónde está la viuda? En Punta del Diablo, lo que todo el mundo sabe es, más bien, poco. Casi nadie conoce a los dueños actuales, y a la viuda, luego de que vendió la casa, nunca nadie más la vio. Dicen que murió hace pocos años, pero su legado quedó en el faro, en la playa y en la casa, porque la leyenda se transmite de generación en generación y para muchos, la casa de la viuda sigue guardando un misterioso secreto.